conformado por Andrina Rodríguez, Jorge Luis Rojas y Jeremy Solano. Nos tocó hablar sobre la sanidad vegetal del cultivo de banano. Bueno, primero que todo hay que saber que el banano es un cultivo que está entre los 4 más importantes a nivel alimenticio, después del arroz, maíz y trigo. Ha alcanzado un promedio de 15% del volumen total de producción de fruta en el mundo. El banano común es una especie frutal que puede tener un peso entre 80 y 120 gramos. Nutricionalmente es considerado un alto alimento energético por su alto contenido de potasio, con hidratos de carbono y fácilmente asimilables. Costa Rica se ha catalogado como uno de los principales productores de banano comercial. Ostenta una productividad promedio de 2.325 cajas por hectárea, alrededor de 42 toneladas métricas. Es una de las tasas, cabe recalcar que es una de las tasas más altas de producción del mundo. Bueno, como objetivo general de nuestro trabajo fue investigar sobre el cultivo de banano y sus características específicas, específicamente los métodos de combate de plagas en Santa Clara de San Carlos. Como objetivos específicos se encuentran analizar los diferentes métodos de combate de plagas en el cultivo de banano Musa sp, examinar el manejo del cultivo de banano y sus características, explicar los pasos desde la recolección del producto hasta su puesta en el mercado. Taxonomía del banano. Musa es una planta herbácea de pseudotallo aéreo que se origina de cormos carnosos, de los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales conocidas como higos, y las hojas tienen distribución helicoidal y las bases foliares circundan el tallo. El reino es Plantae, la división Magnolipta, la clase Lipopsida, el orden Cinebrales, la familia Musaceae, el género Musa. Bueno, tenemos el manejo integrado de plagas, que el manejo ya sea de musáceas, además del conocimiento inherente de las plagas, se pretende manejar de diferentes formas, ya sea ligado con los factores como variabilidad genética del hospedero, sistema de producción, tamaño de la explotación, ubicación geográfica, fisiografía, la altitudinalidad de los cultivos, la clase de producción comercial, ya sea convencional, orgánico, fresco o procesado, y el mercado final que se le dará al producto. Tenemos prevención, que es la aplicación de medidas de restricción para no tener altos propagación de insectos o ya sea bichos, que por ejemplo es realizar rotaciones de los cultivos y tener en cuenta su distribución, conocer el comportamiento de las plagas, llevar a cabo un adecuado manejo de sanidad del cultivo, realizar de manera oportuna labores agronómicas como destronque, deshuesas, deshoje, desjige y planteos, realizar una buena fertilización y riego, evitando la aplicación de y mucho insecticida para proteger la entomofauna benéfica. Tenemos también el monitoreo. El monitoreo es la inspección sistémica del cultivo en sus alrededores para detectar la presencia de plagas o enfermedades. En este
estado biológico de la plaga, ya sean huevos, larvas, entre otros, y la intensidad, ya sea demasiados huevos o demasiadas larvas, para saber si hay mucho o es poco. Si estas medidas son insuficientes, puede considerar el uso de productos fitosanitarios. Además, ya tenemos la intervención, que sería cuando los monitoreos indican que se ha procesado un umbral de un daño económico. Pueden emplearse distintos controles del monitoreo de plagas para evitar impactos económicos en los cultivos o la plaga o enfermedad se extienda a otros. Tenemos el control biológico, que es la utilización de enemigos naturales de una plaga, sea depredadora, parasitoides o patógenos, para detenerlas en niveles subeconómicos. Se recomienda proteger o favorecer el control natural, dejando áreas de reserva para los enemigos naturales, restringiendo el uso de agroquímicos en ciertas épocas y utilizando insectos selectivos. Inducir enemigos naturales de la plaga, criar artificialmente enemigos naturales, aplicar patógenos, bacterias, hongos producidos artesanales o industrialmente para detener la plaga que tengamos. Algunos ejemplos de los insectos plagas son el pulgón negro, cochinilla arenosa, picudo negro, arenilla, arañilla roja, raspador de fruto y mosca blanca. Control cultural. Bueno, el control cultural se basa en varios puntos. Entre ellos hay muchísimos que nuestros antepasados aún, bueno, que la gente de antes aún utiliza o que han dejado, como dice la cultura, en sus hijos y así se ha mantenido. El deshermane es una actividad que consiste en identificar la planta futura madre y eliminar con machete a ras de suelo los brotes que se llaman hermanos, que no tienen el vigor necesario para obtener una buena producción. El desige, que es una técnica que permite seleccionar para producción el hijo más adecuado, eliminando los restantes. El desoje, que es una práctica que consiste en eliminar total o parcialmente las hojas atacadas por cigatoca negra. Esto es para evitar que se reproduzcan otras plantas o dañen el racimo. El deschante, esta labor consiste en eliminar las vainas del pseudotallo, las que se secan una vez cumplido su ciclo de vida, y para ello se debe utilizar un machete. El control de malezas, que en la plantación de banano es de suma importancia, ya que sabemos que estas plantas compiten con el cultivo por la absorción de nutrientes, la disponibilidad de agua y la cantidad de luz. Además de ser hospederas de plagas y enfermedades, como por ejemplo la cigatoca negra, que la vemos tantísima en el banano. En la fertilización, la planta de banano morfológicamente tiene un sistema radical, extraente y presenta rápido crecimiento vegetativo, lo que provoca gran capacidad de extracción de nutrientes del suelo. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ya que se deben realizar bastantes fertilizaciones para poder que el suelo sea apto para este cultivo y pueda adquirir todos los nutrientes necesarios. Aquí en el control químico, estos son un mapa conceptual de los químicos utilizados en Costa Rica, avalados por el SFE del MAC, el Servicio Fitosanitario del Estado. Vamos a hacer zoom aquí en la parte izquierda, que son los insecticidas, algunos de ellos, los cuales son muchísimos. Unos son banda roja, ahí están por tipo de banda y categoría del peligro. Los del centro son herbicidas por tipo de banda, contactos, y también si son de contacto son sistémicos. Y por último tenemos los herbicidas.
si son de contacto, si son sistémicos, reguladores de crecimiento, inhibidores de reacción de Hill, por ejemplo, todos están clasificados. Y después, los fungicidas. También por tipo de banda, si son contacto preventivos, inhibidores de reacciones o fungicidas botánicos, por ejemplo, todos están previamente clasificados. Y eso es un anexo que agregamos al trabajo escrito, ahí lo pueden ver. Control físico. Algunos son muchísimos tipos de controles físicos, pero algunos de ellos son, por ejemplo, usar pegantes para capturar insectos o ratones, utilizar luz, colores atrayentes para atrapar los insectos, como por ejemplo en la piña, que se utilizan bolsas plásticas con un pegante y ahí se atrapan las moscas. Mantener distancias de siembra que favorece la iluminación, la aireación, por lo tanto modifica el microclima, la humedad e insolación. Utilizar trampas nocturnas que son muy efectivas en banano, aplicar al material vegetativo calor como estacas y recolectar manualmente los insectos y larvas, por ejemplo, pupas de gusano. Siguiente, por favor. El control etológico es el uso de sustancias que alteran el comportamiento de las plagas, especialmente los insectos. Entre ellas están las feromonas sexuales, los atrayentes, repelentes, antiapetitivos o inhibidores de alimentación. Las feromonas se usan como atrayentes hacia las trampas con fines de monitoreo y control, también para evitar la cópula, así los huevos sean infértiles. Y las conclusiones, podemos empezar con mi compañero Jorge, que va a decir una conclusión, va a aportar una conclusión. Presente trabajo se trata de controles de manera del manejo del cultivo. Siempre debemos realizar un análisis del suelo. De este modo podemos conocer las características del mismo y lograr así realizar un control antes de la siembra y el labrado del terreno. En Costa Rica el cultivo banano deja grandes ganancias por año, principalmente en la zona atlántica. Las actividades bananeras es un motor económico y social para el país. Genera alrededor de 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos. Solo en la provincia de Limón se genera el 76% de la mano de obra. Bueno, debidamente, debido al gran territorio que tiene Costa Rica con plantación de banano en la zona sur, el Caribe, ha sido, bueno, no ha dificultado el poder mermar la aparición de plagas ni tenerlas controladas. Se ha hecho un buen trabajo, las instituciones han logrado evitar pérdidas masivas en el banano hasta la actualidad. Básicamente con la última cepa de Fusarium que quiso entrar al país, las autoridades pudieron realizar un buen control cultural, un control biológico y un control etológico de esta cepa que quería entrar al país. Entonces, básicamente, del trabajo sobre el control biológico, se puede decir que se puede realizar para plantaciones de pequeña extensión de terreno donde no las condiciones sean adecuadas y no sean climas muy adversos como lo son en la zona de fronterizas, Golfito, Paso Canoas, y como lo son en la zona del Caribe como Batán, Ixtaola y esas zonas. Entonces el control biológico no siempre funciona en las plantaciones de bananos, dependiendo de la extensión y la cantidad que tengamos.
Y esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, podemos concluir también que poseer un buen sistema de manejo integrado de control de plagas nos hace, como dice Jeremy, asegurar el buen funcionamiento de nuestros cultivos que no se ven afectados por la gran cantidad de químicos que degradan el suelo. El manejo integrado de plagas, como bien conocemos, utiliza muchas variables o todas las variables disponibles antes de utilizar el control químico. Esto nos lleva a tener bajas cantidades de químicos en el suelo y por ende un suelo más sano. Existen muchos avances con respecto al cultivo de banano y las bacterias endógenas o microorganismos endógenos que tienen el banano, muchos avances in vitro, gracias a Dios, que confieren resistencia a las plagas y las enfermedades. Gracias a esto podemos tener muchísima producción de banano porque mucha de esto es semilla modificada y de esta manera se ahorran el combate de plagas y enfermedades. Y los procesos de producción desde la siembra hasta la cosecha en el cultivo de banano requiere un personal 100% involucrado en el proceso. Ninguna de estas prácticas debe ser negligente, ya que si en un proceso fallamos, todos los demás eslabones de la cadena de producción van a tener ese fallo y ese problema y se va a perder muchísima producción. Eso sería nuestro trabajo sobre el manejo sanitario o la sanidad vegetal en el cultivo de banano.